Hola, ¿qué tal? Yo soy el Padre Omar Alfonso Estrada Romero. Bienvenidos a mi canal. Les comparto la lectura y reflexión del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió Jesús: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán, vételo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel, alentado por las promesas de los profetas, esperaba una intervención de Dios en su historia semejante o superior a la vivida en el Éxodo cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. El mismo Dios, por medio del Mesías, como en antaño lo había hecho por medio de Moisés, establecerá su reino e inaugurará una etapa, una nueva época de prosperidad y de supremacía de la nación israelita sobre todos los otros pueblos. Los fariseos alentaban esta esperanza, pero la condicionaban al cumplimiento de la alianza. Esto se daba a través del estricto cumplimiento de la ley. Dado que Jesús denuncia que han hecho de la ley y de su cumplimiento estricto un fraude, dejándola en letra muerta, ahora los fariseos le preguntan cómo será posible entonces ese reino de Dios. Eso es lo que los perturba. Para ellos es claro que sin ley no hay reino de Dios. Sin cumplimiento de la ley no hay reino de Dios. La respuesta de Jesús contesta entonces esta perturbación que les asiste. ¿Cómo llegará el reino de Dios sin la ley? El reino de Dios es una realidad presente, les va a decir Jesús, pero inadvertida. La autoridad de Dios en el mundo y en la historia es irrefutable. Él lo sostiene, Él lo dirige todo. Pero lo advierten solo los que reconocen su presencia en la persona de Jesús y en las obras de liberación que Él realiza. El reino de Dios está presente en medio de ellos y al alcance de todos, porque no es un lugar, no está en un lugar, está en una persona, en Jesús. A los discípulos que ponen el énfasis en el Mesías y que esperan la aparición de este como un caudillo que abandere ese proceso de liberación nacional y colme las expectativas de restauración nacional, Jesús los amonesta para que no se dejen seducir por las ideologías, so pena de poder regocijarse en la era que va a inaugurar el Hijo del Hombre. El reino de Dios no se soporta en el despliegue de una fuerza o de las destrezas y habilidades de un líder, sino en lo refulgente de una vida animada por el Espíritu Santo que deslumbra en medio del dolor y la desaprobación que va a significar la cruz de Jesús. Como cristianos sabemos que el reino de Dios se inaugura en la tarde de la cruz, cuando el Señor fiel al Padre entregó su vida por nosotros. La acogida libre y consciente del mensaje y de la persona de Jesús comporta el asentimiento total a su voluntad. Entonces Dios reina desde cada uno y la presencia del reino se constata en las pequeñas pero significativas acciones de cada creyente y de cada día. El mundo y sus sistemas opresores se ven sacudidos en sus cimientos por una fuerza que no rivaliza con ellos, sino que posee un poder transformador de la mente y del corazón de las personas, capaz de renovar las relaciones sociales. Así, aunque el mundo imponga sus ideologías económicas o políticas, violentas y mentirosas, y persiga hasta eliminar a los testigos del reino, no podrán suprimir el reino de Dios, porque éste continúa en cada persona
que encuentra en el amor la norma suprema. Podrán existir en nombre de la libertad, mis hermanos, y de los derechos, leyes que permitan el aborto o la eutanasia, pero el cristiano no se hace lío. En escenarios en los que se relativiza el sentido y el derecho a la vida, se robustece el compromiso con esa vida. Cuando se defienden en nombre de la libertad y de la tolerancia prácticas como la legalización de las uniones homosexuales o de las drogas, se impone la responsabilidad por fortalecer el matrimonio, la familia cristiana, la férrea educación de los niños, de los jóvenes, de los hijos, en esos valores que los hagan resistentes al egoísmo y los abran al proyecto de Dios sobre la vida humana. No es por la bulla de la protesta, mis hermanos, no, ni por el imperio de la violencia, no, sino por el atrayente valor y el testimonio de nosotros los discípulos que se establece el reino de Dios. No lo olviden. Por ese testimonio valiente, por ese testimonio fiel de cada uno de nosotros que se establece el reino de Dios. Recuerda suscribirte a mi canal. Dios les bendiga a todos.